El señor Osorio, Juan Carlos Osorio, de momento no renovará con la selección mexicana. Primero, en esta entrevista con The Sun, dice que si las cosas se dan bien, podría renovar. Pero luego, aquí está, si lo hacemos bien, me gustaría continuar. Pero he sido contactado por otras federaciones y tengo sentimientos por otros lugares, como dejando entrever la posibilidad de emigrar eventualmente, y todo dependerá, creo, de lo que ocurra en el Campeonato Mundial de Rusia. He dejado a un lado la posibilidad de extender mi contrato con la Federación Mexicana. En esta expresión no quiere decir que anule la posibilidad, sino que la ha dejado de lado de momento, creo yo, o así lo interpreto, porque si el equipo mexicano hiciera un buen papel, si el señor Osorio brillara como estratega en el Mundial, pudiera eventualmente ser tentado para ahora sí firmar otro contrato con la Federación Mexicana. Sí, a mí me parece muy bien que él mismo sea quien sujete su continuidad, su posible continuidad a resultados de lo que pasa en la Copa del Mundo. Lo que sí me parece increíble es que ya en la federación le hayan ofrecido la renovación. Creo que también ellos tendrían que estar en ese mismo renglón. Vamos viendo cómo nos va en la Copa del Mundo y entonces después decidimos. Me parece perfecto. Y aquí tendría que renovar por todo el ciclo mundialista. No es como de repente en algunos otros contextos donde, por ejemplo, en Europa les firman de aquí a la Eurocopa, que es dentro de 2 años, qué sé yo, ¿no? Después del ciclo mundialista. Aquí tendrías que pensar en otros 4 y no creo que para otros 4 años esté este proceso, honestamente, independientemente de cómo salga el mundial. Claro. Lo que yo me enteraba en Rusia, la última vez que tuve posibilidad de hablar con él, es que se le presentó formalmente un contrato para renovar y que él mismo dijo no, y eso te habla, lo que dices, ¿no? Te habla muy bien, es un tipo honesto que dice, vamos a esperar a ver el resultado de la Copa del Mundo y dependiendo de eso ya vemos si renuevo o no. Habrá que ver también en todas esas ideas que tiene en la cabeza después de cómo le vaya a México. ¿Qué tan cansado puede estar Juan Carlos Osorio por la presión mediática, por los cuestionamientos y sobre todo por la libertad que no ha tenido para ejercer libremente sus ideas? Y es ahí donde yo sí me imagino a una federación de los Estados Unidos dejándolo trabajar mucho más libre de lo que sí puede ser en México, por ejemplo en el tema de rotaciones. Yo estoy seguro que en Estados Unidos nadie le va a cuestionar nada de las rotaciones, y aquí es un tema que seguimos y seguiremos platicando durante toda la Copa del Mundo. Sí, otra cosa que dijo fue que extraña el día a día en el trabajo de entrenamiento, ¿no? Finalmente también eso es una gran diferencia que tiene un seleccionador nacional a un entrenador de club. El entrenador de club está todo el tiempo duro y duro, práctica, partido, mucho contacto con cancha. El seleccionador nacional tiene a sus jugadores contadas ocasiones en lapsos prolongados. Entonces, eso dijo también en otro momento de esta entrevista que citas, que extraña esa parte y le mandó por ahí un mensaje a la Liga Inglesa que le encantaría dirigir en la Liga Premier. Entonces, también hay que entender hacia qué auditorio iba esta entrevista, ¿no? Por esas mismas diferencias que hay entre una selección y un club, en términos de trabajo con jugadores, me parece que no tienen esa lógica que muchos esperaríamos, estos cambios tan constantes de un partido a otro que hace el señor Osorio. Pero es un método que está perfectamente aceptado por la Federación Mexicana de Fútbol. A mí me parece una inconcebible precipitación ofrecerle un contrato a Juan Carlos Osorio cuando todavía no se sabe lo que va a pasar en el Campeonato Mundial. Por eso mismo me parece muy sensato y muy ubicado de parte del señor Osorio el no querer firmar un contrato hasta no saber qué va a pasar deportivamente con México en el Campeonato Mundial. Habrá que ver qué es lo que piensan los directivos de la federación después del proceso anterior, donde se sufre demasiado y ahora se consigue el boleto muy fácil. Llegan y no, ¿sabes qué? Con este no hubo problemas, dáselo ahorita. Queremos repetir la misma, ¿no? Es la única que yo entiendo, porque yo también coincido contigo. Me parece que en base a los resultados determina si existe o no continuidad. Hoy en ESPN AM entrevistamos al gringo Castro, a José Antonio Castro. Él jugó una Copa del Mundo y le preguntaba qué te gusta y qué no te gusta de la selección. Dijo, me gustan los resultados, que se ganen los partidos. No me gustan las rotaciones y entonces me acordé de aquel partido contra Argentina donde la Volpe decide ponerlo a él y a Mario Méndez Olaga en un mismo partido. Parecerían excluyentes los dos laterales derechos y entonces los juntó. Y le hice esa pregunta inmediatamente al gringo Castro, le digo, ¿y aquella no fue una improvisación? Me dice, no, lo llevamos trabajando un buen rato. Además, y esto ya lo agrego yo, Ricardo Lavolpe tenía muy definido un esquema, tenía muy definido si bien no un once inicial, sí un grupo titular y un grupo suplente, y estas
alquimias no eran de cada partido, fue un recurso que utilizó para un juego contra Argentina y le funcionó muy bien. Claro, y no digo que la apuesta de querer eventualmente mantener a Osorio sea una locura o descabellado en función de la capacidad que tiene, de un hombre estudioso, de un hombre trabajador, de un hombre que logró la calificación sin mayores problemas al Campeonato Mundial, pero por otra parte sí remarco esta precipitación por parte de la Federación al extenderle un contrato cuando todavía no se sabe qué va a pasar en la justa más importante que es el Mundial. También habló de las dificultades de la CONCACAF. Dice, la CONCACAF es difícil, el pasto es largo y está seco. Lanzan objetos hacia el campo. La gente corre a la cancha para detener el juego. Pues esto me remite a una época concacafquiana, como diría Gómez Junco, más vieja. En los 80. Sí, no tan cercana, ¿no? Las temperaturas están por encima de los 35 grados centígrados. Los estadios no son muy seguros. Es una zona geográfica muy difícil. Jugar al fútbol ahí puede ser muy inseguro. Puede ser peligroso, si soy sincero, dice Juan Carlos Osorio, con respecto a el fútbol en CONCACAF. Yo diría que le ha tocado, como dices, una eliminatoria más light, porque en los 70 y en los 80, pues no te tengo que decir, ¿no? O pregúntale a Miguel Mejía Barón, cuando le tocó esa eliminatoria mundialista, hubo pasajes complicados, o recuerdo historias en las que se cambiaban de hotel saliendo por la puerta de servicio sin avisarle a nadie porque había serenata y no los dejaban dormir la noche previa al partido. O pregúntenle a Justino Compeán, hace no mucho también la pasó muy mal en un estadio cuando se dirigía a su palco. Entonces, este tipo de cosas ocurren, aunque estoy de acuerdo contigo, en la actualidad cada vez menos. Qué bueno que no le tocó en los 70, en los 80. Porque a quien sí le tocó esa época y se le atribuía una definición ciertamente peliaguda es al maestro don Fernando Marcos, con el que tuvimos el gusto de trabajar 5 años en Radio Fórmula. Aquello de la pelota cuadrada, cuando hablaba del fútbol de CONCACAF, realmente, si no me equivoco, el hijo de don Fernando ha negado que don Fer haya sido quien dijo lo que se dice que dijo, pero el punto es que esas sí eran épocas y muchos jugadores con los que hemos tratado en los últimos tiempos, como Hugo, como Carlos Hermosillo y muchos más, sí hablan de situaciones verdaderamente peligrosas, don Nacho Treyes, situaciones verdaderamente peligrosas que ocurrían en otros tiempos en ese entorno tan ardoroso y peligroso de la CONCACAF. No miente, pero sí exagera y mucho. Exagera, no, o sea, ya no es tan peligroso. No es tan peligroso. Sí. Y ojalá que no se llegue a malinterpretar este tipo de palabras. Sí, eso puede pasar. Cuando la selección mexicana llega a visitar aduanas complicadas y que a veces termina por ser un ambiente muy hostil. Ojalá que no se entienda por ahí. No sé si de pronto, por el medio al que lo estaba entrevistando, quiso mandar ese mensajito como diciendo, allá no se vive tan bien y se sufre, acá están en otro nivel. Es que da un poco a entender, Adal, como si viviéramos acá en la barbarie y que, hombre, que hay muchos motivos para hablar de situaciones inseguras en nuestro continente, pero da a entender como que realmente está en la selva, ¿no? O sea, parece que una está jungla. Sí, exactamente. Sí. Mira, conociendo a Juan Carlos Osorio, no sé el tono en que lo haya dicho, pero su tono porque él es cuidadoso, es muy sereno, cuidadoso, es muy respetuoso. Entonces sí coincido con Adal en cuanto a que no se debe de malinterpretar, pero claro, sí creo que exageró, porque no le tocaron otros tiempos en los que sí era más brava esta zona. Ahora, si lo que dice en la primera parte de la declaración a The Sun, en el sentido de que se le extendió un contrato, de que nos cuenta Adal que lo rechazó, que te lo dijo directamente Osorio allá en Rusia, ¿qué tan conveniente es para el fútbol mexicano? Supongamos que hace un buen papel a secas el fútbol mexicano en Rusia. ¿Qué tan conveniente es mantener al señor Osorio para otro ciclo mundialista? Yo le doy 2 lecturas. La primera es a nivel interno. Los futbolistas lo quieren, los futbolistas convencidos, los futbolistas le creen, los futbolistas le hacen caso y no pasaba en otras generaciones o con esta misma generación y otros entrenadores. En ese sentido, y si hay un buen resultado, yo sí soy de la idea que habría que continuar en base al interior. Pero al exterior sí hay muchos cuestionamientos y yo me sumo a uno de ellos. No es un estilo el que estamos acostumbrados. Que me queda claro que el que juega es el futbolista, no somos nosotros los que analizamos o podemos llegar a juzgar o criticar. Pero sí hay muchas críticas alrededor de este proceso y yo insisto, yo lo veo ideal
para ser técnico de Estados Unidos. Allá trabajaría muy a gusto. Él ya dirigió en Estados Unidos. Yo sí veo como que el camino marcado. En Chicago, ¿no? Sí, en Chicago. Más allá de que quiera dirigir en la Premier, habría que preguntarle primero si quiere selección o quiere equipo, ¿no? Yo interpreto que quiere equipo, en esta entrevista misma la dice, que extraña el día a día en la cancha. Yo siento que él no quiere regresar. Esa es mi percepción, es simplemente un pálpito que tengo, que él no quiere continuar para el siguiente Mundial. Yo creo que si se logran buenos resultados y si su método prueba ser el origen, el motivo de ese éxito, entonces sí sería conveniente sentarse a negociar la renovación. De otra manera no, porque hemos visto que el equipo ha ganado, yo pienso, a pesar de sus métodos. Entonces, bueno, vamos, si prueba que ese es el éxito, o que es el motivo del éxito en la competencia principal, bueno, entonces... Pero la vara es el quinto partido, o sea, si se llega al quinto partido, ¿ya? Sí, pues yo creo que... O aún en el quinto partido puede llegar a haber Por cuestionamientos. eso creo que hay que ver las Ahora hay que formas. pensar en el cuarto ¿No? primero, ¿no? Sí, hay que ver las formas también. Para cómo andan el grupo y los cruces sobre todo, ¿no? Ahora, yo creo que es un hombre, lo hemos dicho muchas veces, es que no se trata de descalificarlo, se trata de hablar de lo que cada uno piensa de él, y yo creo que es un hombre estudioso, trabajador, pero a mí sí me parece altamente riesgoso el cambiadero de un partido a otro, sobre todo en una justa como un campeonato mundial. Por más que sean asequibles los dos rivales que vienen después de Alemania para el equipo mexicano. Así que la gran incógnita y la gran encomienda es ese día 17 contra Alemania en el comienzo del campeonato mundial para México, ¿no? Muy Porque bien. de eso dependerá en gran medida lo que venga después para el equipo nacional. Porque Haces está claro, cuentas a partir de ahí, ¿no? O sea, haces cuentas a partir de puedes ahí. soñar con el empate o con una victoria, pero también hay que hacer cuentas.